Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora estés viendo esta grabación. El tema de hoy es la Pascua. La Pascua es un nombre que significa pasar o pasó. No un paso de que alguien que va caminando, no, sino que pasó de pasar a otro lugar. Eso es lo que significa la Pascua. Algunas personas dicen que es algo que instituyó la iglesia. Y bueno, así como el asunto de tomar ceniza, eh, en fin, así más o menos, de esa índole, instituido por la iglesia. Pero, pues, es totalmente falso. La Pascua no fue instituida por ninguna iglesia, pues eh, la Pascua antes de Jesucristo ya existía. Mucha gente también en su creencia o en su entendimiento que no han desarrollado porque tal vez no han leído un poco más, no sabe que antes de Jesucristo ya existía la Pascua. La Pascua es algo que en hebreo se llama Pesaj. Repito que significa que pasó o que eh, pasar, la palabra pasar. Y pues esto es una tradición hebreo-judía. Digo hebreo porque pertenece a los hebreos, pero hoy en día un remanente, un grupo pequeño de lo que antes fue una multitud muy grande de la existencia de los hebreos, que son 12 tribus, que fue reducida pues allá en los años del siglo VI, por ahí, y aún antes todavía del siglo VI, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fueron destruidas las ciudades porque pues pecaron, se rebelaron contra Dios. En fin, ese es otro tema. Pero vuelvo a repetir, es algo que pertenece no a lo que hoy llamamos cristianos, más bien eh, en lo que el cristiano celebra hoy en día como Pascua es no la primera, repito, porque ya existía antes, es la segunda Pascua. Y la iglesia no ha tenido nada que ver con esto. Vaya, lo vamos siguiendo ahora después de Jesucristo, pero ya existía más de 1000 años antes de Jesucristo. El, el peregrinar por el desierto de los hebreos, llamados judíos, fue un evento que ha sonado a través de los siglos. Si nos remontamos al tiempo y viajamos hasta la edad de cuando Egipto era un poder pues supremo y estaba en aquellos días bajo la dirección de el faraón Ramsés II. Si lo buscas en la historia del mundo, seguramente lo encontrarás. Y te darás cuenta que la Pascua, pues que fue instituida en aquellos días, no tiene nada que ver con la Pascua de los cristianos hoy en día. Pues pertenece a un evento que tuvo lugar por el pueblo escogido de Dios. Sí, Dios Padre, el creador de la humanidad, escogió a un pueblo
Y este pueblo es la raza de los hebreos, los comúnmente llamados judíos, que en aquellos días se encontraban bajo la esclavitud del faraón de Egipto y ya habían pasado muchísimos años, de suerte que se dice que eran, pues llegó a ser miles, algunos se atreven a decir que eran más de 1 millón las personas que fueron libertadas por parte del mandamiento de Dios Padre por medio de Moisés, quien en aquellos días tenía un altercado muy grande, claro, no era cualquier cosa. Miles y miles de judíos esclavos que servían para la economía de Egipto. Y se presenta este hombre escogido por Dios también, llamado Moisés, al cual sabemos muchos que se le fue entregado por parte de Dios los mandamientos de la ley. Pero bueno, regresando al tema de Pesaj o Pascua en nuestro castellano, se conmemora como una institución por mandato de Dios Padre que se le dio a Moisés, porque cuando se leyó esta ley o esta conmemoración que iba a ser perpetua, dijo Dios que le comunicara a todo el pueblo que por todas las generaciones este Pesaj o esta Pascua iba a ser celebrada entre los hebreos o judíos para memoria de los días en que fueron libertados por Dios Padre a través de su intercesor en aquellos días o su siervo Moisés, el cual, repito, pues estaba enfrentándose con el faraón que tenía esclavizado a estos miles y pues no los quería dejar ir. Y está escrito que se enfrentaron en diferentes calamidades y plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto, pero que pues existía en aquellos días sí, un conocimiento muy grande acerca de lo oculto, de tal manera que los sacerdotes de este faraón Ramsés pues también tenían que mostrarle al faraón sus habilidades en la magia. Y en las plagas que estaba mandando a Egipto, no era suficiente después de una plaga y otra plaga, y el pueblo de Egipto realmente estaba sufriendo, pero pues le era muy difícil al faraón dejar ir a tanta gente que pues le daba economía, ¿no? a su pueblo, como lo que le está pasando a estos países del norte que no quieren dejar de pensar que son los que gobiernan a todo Centroamérica, a todos los pueblos pequeños y aún a muchos otros. Este reino del norte cree que gobierna en el mundo y no quiere dejar ir ese pensamiento, pues en estos días ya muchos países realmente son más independientes de lo que él cree, y así le pasaba a este faraón, que se enfrentaba con el Dios creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero engañado por el poder de sus
hechiceros, de sus sacerdotes que tenían las artes de magia negra y de muchas otros conjuros, lo hacían sentirse fuerte hasta que Dios, el creador de la vida, la fuente de la vida, el que vive para siempre, el creador nuestro, dijo hasta aquí y mandó a un emisario, mandó a un ángel, que es el ángel de la muerte, que recogiera a todos que fueran hijos primeros varones de cada familia del pueblo de Egipto. Y ordenó a su vez que Moisés les dijera a todo el pueblo hebreo que tomaran corderos o borreguitos, como algunos les decimos, y que fueran inmaculados, que no tuvieran una mancha negra o que no estuvieran enfermos, que fueran perfectos de salud, que fueran jóvenes, que los sacrificaran y que la sangre de estos corderos, de estos borreguitos, la embarraran en la entrada de la puerta de su casa, porque iba a pasar el ángel de la muerte, y para que pasara de largo, pasar, vuelvo a repetir, que es lo que equivale a la palabra Pascua. Entonces, así lo hicieron, sacrificaron a un cordero, a un borreguito puro, joven y sin mancha, y su sangre fue embarrada o untada en el portal de la entrada principal de la casa, y por orden de Dios Padre, cuando el ángel de la muerte pasara por la ciudad de Egipto o el país de Egipto, no iban a ser tocados los hogares de los hebreos. El ángel pasaría de largo. Esto es, repito la palabra Pesaj en hebreo y Pascua en castellano. Bien, pues llegó el día y hubo una gran mortandad en Egipto. Murió, claro, obviamente, también el hijo de este faraón, Ramsés II, y era un llanto grande en Egipto. Ya les había dicho Dios Padre que se prepararan, porque ya amaneciendo, saliendo el sol, iban a ser libres, y que aparte de que iban a ser libres, iban a llevarse mucho dinero. Y pues sí, con tal de que se fueran de Egipto, ya el faraón había dicho sí, que se vayan, que se vayan. Pues también había perdido a su amado hijo, al primogénito. También murió, y ya no pudieron hacer más por retener al pueblo hebreo, que pasó de la esclavitud a la libertad. Pasó. La palabra Pascua, la palabra pasar o pasó, equivale a Pascua. Entonces, la transición de pasar de la esclavitud a la libertad es lo que Dios les dijo que tenían que celebrar todos los años. Y el día que pasó el ángel de la muerte, pues también se guardaron de no comer cosas que Dios les dijo que no comieran. Y pues por eso es que ahora en nuestros días, más o menos como para imitar un tanto lo de aquellos días, los líderes religiosos pues prohibieron gustar de comer, porque pues, los judíos en esos días, o los hebreos en esos días, dejan de comer hasta que no salga, bueno, el mero día de la Pascua, que se celebra el mero día de la Pascua, que tiene mucha similitud
casi los días coinciden, no siempre coinciden, pero el Domingo de Ramos siempre coincide casi con el día de la Pascua, porque en su grande sabiduría Dios así lo planeó y así lo hizo. Pues la sangre de los corderos, de los borreguitos, hicieron que la muerte no llegara a tocar los hogares de todos los hebreos. Y pasó de largo la muerte. Fueron libertados. Y por muchos cientos de años, ya son miles de años que celebran los judíos la Pascua, conmemorando el día que Moisés, por la mano fuerte de Dios que estaba con él, le dio la libertad al pueblo escogido. Lo escogió Dios Padre a este pueblo porque este pueblo tiene documentado la existencia de Dios, de este Dios, a través de los siglos. Y se le dio conocimiento aún antes de la existencia de Moisés. Se le trajo el conocimiento de lo que ocurrió desde la creación, el primer día de la creación de la humanidad. Moisés, un ser que, vaya, siempre va a haber controversia en el asunto de líderes tanto políticos como religiosos, de tal suerte que muchos dicen que Moisés ni existió. Pero la realidad de Jesucristo no la podemos negar. Entonces, de la esclavitud, gracias a la sangre de los corderos, pasaron a la libertad. Y lograron también pasar el Mar Rojo, que era el gran obstáculo que tenían, pues ya después de haberse sobrepuesto del dolor que tenía el faraón Ramsés II, envió a sus ejércitos a perseguir a los hebreos, pero no pudieron llegar a ellos. El mar se abrió y cuando ellos quisieron pasar, o sea, los egipcios, el mar se volvió a cerrar, haciendo una matanza enorme de las tropas o los ejércitos de Faraón. Y bueno, pues quedó instituida la Pascua, la primera Pascua, porque esta que celebramos no es la primera Pascua. Y vuelvo a repetir, no ha sido instituida por la iglesia, o sea, por alguna iglesia en particular, no. Esto fue un plan de Dios. Y esta segunda Pascua nos ha dado a nosotros, los verdaderos creyentes en Dios Padre y en su enviado Jesús, el Salvador nuestro, que con su sangre derramada en la cruz del Calvario, así como la sangre de aquellos corderos inmaculados, le dio vida a los hogares de los hebreos en los días de Ramsés el faraón de Egipto. Así también a nosotros el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio único y eterno, nos ha comprado vida eterna. Él pagó el precio por nosotros. Sí, para todo aquel que quiera creer, el que cree. Porque es necesario que si crees en Dios, pues que creas que le hay. Y Jesucristo dijo que todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la palabra Pascua por Jesús vino a ser. Y nosotros, los que leemos la palabra de Dios, los que vamos estudiándola, yo comencé a leerla a los 17 años, hoy tengo 66. Y sí, al igual que muchos, estaba ignorante de estas cosas y el celo religioso que había en mí era muy fuerte y hasta quería golpear o hacer actos indebidos contra aquellos que ofendieran mi fe. Yo, con todo el respeto que me merece la audiencia, cada uno de ustedes que están de aquel lado de este aparato inteligente, yo les digo sinceramente, yo no estoy aquí para hablar de religión.
A mí la palabra de Dios me enseña que el dividir la fe no es de Dios. El tener la creencia de una iglesia que es la que es instituida por Dios, pues es mentira, porque no existe una iglesia instituida por Dios, no. La santa palabra de Dios, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, nos dice que la verdadera iglesia o el verdadero templo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios es nuestro cuerpo. Lo dijo Jesús cuando le demandaban una señal, y señal, dijo Jesús, no se les dará señal, más que la señal de Jonás el profeta, que así como estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. Y Jesús, pues vuelvo a repetir, dijo que todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y les dijo nuevamente también a los sacerdotes, a los líderes religiosos de aquellos días, destruyan, cuando le pidieron señal, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y pues lo tacharon de loco, claro, porque pues hay gente que no mira las cosas espirituales, simplemente es meramente humano y terrenal y no tiene la fe desarrollada para poder ver las cosas del reino de Dios, o para tener en su cuerpo el Espíritu Santo de Dios, el cual lo hace entender que ya no es un simple mortal, porque el creer en Cristo Jesús es pasar. Recuerda que pasar significa Pascua. La Pascua de Jesús es darnos vida, no vida nada más para ser libres como aquellos que eran esclavos en Egipto, no, sino vida eterna. Pasar de ser unos simples seres humanos mortales, pasamos a ser unas personas con aquí dentro de nosotros otro ser, ya vive en nosotros otro ser que vino a nacer por medio del Espíritu Santo, el cual hemos recibido y toda persona puede recibir en el momento en que sinceramente se arrepiente de sus males y invita a Cristo Jesús y le dice, ven, entra a mi corazón, Señor Jesús. Reconozco que soy pecador y que si no te invito a que entres a mi corazón, me quedaré con todo y aunque crea en ti. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tiene que entrar a tu corazón y ser tu Señor. Fue enviado por Dios Padre para nuestra salvación. Si tú lo aceptas, como dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que aunque este cuerpo muera, tú no morirás, sino pasarás de muerte a vida, llegarás a ser inmortal. Así como Jesús le dijo a aquel sacerdote que de noche vino a preguntarle a Jesús, ¿qué hago para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. A eso me refiero. Hay un nuevo nacimiento que viene a traernos el Espíritu Santo de Dios, que pues no lo entiendes tal vez y tal vez no lo entenderás ahora, pero el día que comiences a crecer porque le decidiste realmente escuchar la voz de Dios, que a través de muchos predicadores como yo hoy que te trae estas palabras de parte de Dios que están escritas en la Santa Palabra, o sea, la realidad de el por qué Jesús vino a este mundo, pues fue enviado precisamente por Dios Padre para revelarnos que porque el hombre había pecado estaba condenado a la muerte, pero una vez que el hombre se arrepiente y reconoce que Dios Padre le puede dar vida eterna, se arrepiente de su vida y le dice a Jesús, perdóname, entra a mi corazón,
salva mi vida, no quiero morir en el infierno el día que yo sea encontrado culpable en el juicio final. Sí, porque habrá un juicio final y después del juicio final vendrá la verdadera muerte. Todo el que no sea, vaya, que su nombre no sea encontrado en el libro de la vida, será arrojado a un lugar que la Biblia dice que se llama el lago de fuego, el cual arde con fuego y azufre por una eternidad, y ahí serán arrojados todos los incrédulos. No los condena a Jesús, no los condena a Dios, se condenan a sí mismos porque se les está ofreciendo. Jesús vino a decirlo. Quedó escrito para que muchas personas como yo, que entregamos nuestro tiempo para dedicarnos en cuerpo y alma y en espíritu a este tema maravilloso de la vida eterna, sigamos proclamando el propósito de Dios al enviar a Cristo Jesús a un sacrificio único y eterno, la vida eterna, pasar de simples mortales a inmortales. Pasar es Pascua, significa Pascua, que es lo que estamos celebrando. Yo pregunto, ¿tú te has entregado a Cristo Jesús? ¿O en tu intelecto vive y crees en Él, pero pues solamente, como decimos en México, de lengua me como un plato, o sea, de los labios para afuera? Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Jesucristo dijo, pues no todo el que me diga Señor, Señor podrá entrar al reino de los cielos. Por eso es que Pedro, el apóstol, dijo que si confiesas con tu boca que Cristo Jesús es el enviado del Padre y crees en tu corazón que Dios Padre le resucitó al tercer día de los muertos, te arrepientes de todos tus pecados, de todos tus males, pides perdón y comienzas mañana un día diferente, pero ya habiendo confesado a Jesucristo, porque lo confesaste con tus labios, eres salvo. Tienes que decirle, perdóname, entra a mi vida, entra a mi corazón, me rindo a ti, gobierna mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Tienes que entregarte a Él. Y si el día de mañana de pronto te falla la fe o por alguna razón haces algo que tu conciencia te va a decir, hey, te equivocaste, recuerda que ya te entregaste al Santo, a Cristo. No lo ofendas. Tu conciencia ciertamente será despertada. Si duerme, como duerme la mayoría de la gente que no puede, vaya, creer como debe de creer sin ofender al Todopoderoso, porque tiene la certeza que vive y que no va a estar burlándose de Dios, porque sabe que vive, porque existe, porque ya se le abrió el entendimiento y ya se le dio la fuerza y la capacidad. Sí, si no te entregas a Jesús, no podrás. Por ti mismo no podrás, aunque tengas una ética moral muy alta y vaya, tu moral cívica como ciudadano, tu educación, en fin. No puedes entrar al reino de Dios porque escrito está que todo el que confesare que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloree. De suerte que muchos regalan hasta dinero. Conozco muchos políticos que han ido hasta el Vaticano que para que el Papa los absuelva. Mentira, eso es mentira. No han leído la Biblia y se han dejado llevar por los que están engañando a toda la humanidad, porque la humanidad se ha inclinado por una religión y la religión ciertamente no va a salvar a nadie. Y si Jesús dijo que nadie después de que muera puede entrar al reino de los cielos, ¿cómo es posible que alguien
brinque la autoridad de Cristo Jesús, el cual dijo que nadie entraría después de muerto, que mientras vivamos es cuando tenemos la oportunidad de confesarnos, arrepentirnos, aceptarlo en nuestro corazón e invitarlo a nuestra vida para que gobierne nuestra vida, nuestro ser, y nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. No existe el purgatorio, es la mentira más grande que te han dicho. Lee la Biblia, léela por ti mismo, lee lo que dicen los apóstoles, los que Jesús llamó para ser apóstoles, no un papa, un sacerdote, un ministro. No, el hombre es mentiroso, Dios es verdadero. Busca el reino de Dios y su justicia. Ahora ya sabes por qué es la Pascua, porque hemos pasado de ser simples mortales a ser inmortales por la fe en Cristo Jesús, por creer que Dios le envió a este mundo para ser sacrificado y con su sangre pura, santa y limpia, pagar el precio para que nosotros vuélvanos a reconciliarnos con Dios Padre, y por la reconciliación por medio de Cristo Jesús con el todopoderoso Dios único creador nuestro, tengamos nuevamente la vida eterna. Esto es palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te proteja, que la luz bendita del Todopoderoso reine en tu hogar, guíe tus pasos y ordene tus pensamientos. Hasta pronto. Te encargo, si acaso quieres saber cuándo voy a notificar el próximo video, pues que le hagas por ahí clic a la campanita. Y más que darle un me gusta, pues es importante, pero yo no estoy aquí para los me gustas y esas cosas. Pero sí te encargo que si crees que lo que estoy hablando es algo, pues, con lo que el ser humano pueda vivir mejor, ya no si crees en la vida eterna, pero te ha agradado y crees que esto es verdad, que lo compartas para que otras personas se eduquen en cuanto a las verdades bíblicas, que es lo que voy a estar enfocándome en las verdades bíblicas, en las cosas que han pasado, las cosas que son y las cosas que serán. Esto envuelve la política, sí, envuelve la situación de Rusia, de China, de Estados Unidos, pues ahí poco a poco voy a ir viendo cómo me acomodo para poder juntar las cosas como son de acuerdo a lo que dice la Santa Escritura, porque todo está escrito en la santa palabra de Dios. Un día de estos vas a escuchar cuando llegue el momento lo que es el BRICS hoy en día, ¿no? Sí, cómo se juntan los países, porque vuelvo a repetir, esto va a llegar a la unión de lo que llama la palabra de Dios los 10 cuernos de la bestia, el anticristo y cosas de esas que están escritas en la santa palabra de Dios, que son verdad, tanto como se celebra cada año la Pascua y tanto como se celebra la Navidad, que es el cumpleaños de Cristo Jesús, que ya cumplió 2025 y estamos en el 2026 años de que vino a este mundo a dejarnos esto que hoy te acabo de compartir. Hasta pronto, bendiciones.